Sin mucho más, yo voy a pasar ahora a presentarles a nuestra conferencista, que esperamos que haya podido escuchar bien la presentación, como para saber, tener algunas coordenadas, digamos. Ya me vas a hacer cambiar la presentación, pero no importa, vamos. Bueno. Bueno, entonces Ale, ahora te presento y luego te doy la palabra. Bueno, vamos a estar escuchando en un minuto a la magíster María Alejandra Ambrosino. Alejandra es directora del Centro de Educación y Tecnología de la Universidad Nacional del Litoral. Es doctoranda en Ciencias Humanas y Sociales por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Es especialista y magíster en tecnología educativa por la UBA. Se desempeña como profesora adjunta a cargo de las asignaturas Tecnología Educativa y Educación, Comunicación y Tecnología en las carreras de profesorado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de UNL. Es docente de seminarios de posgrado, coordinador y docente de propuestas de actualización, capacitación y formación de docentes en las temáticas de educación, comunicación y tecnologías, y es asesora en proyectos de innovación con mediación tecnológica, gestión y enseñanza, miembro de comisiones asesoras, comités académicos y comisiones de evaluación institucional y acreditación de carreras a nivel nacional. Bueno, yo tengo la suerte, afortunadamente, de conocer a Alejandra en varios de esos roles, así que, bueno, es realmente un enorme gusto que haya podido acompañarnos en esta tarde y, bueno, Ale, te escuchamos. Bueno, ahí estamos. Antes de arrancar, le voy a pedir al colega que está con la cámara que me muestre, que me ponga la otra pantalla con el grupo, cómo les va, así los saludo y los puedo ver. Para todos aquellos que han marcado cómo cambia la interacción cuando el espacio de intercambio está mediatizado, es lo que nos pasa a los profesores que tenemos muchos años en las aulas convencionales y en las aulas virtuales. Yo tengo muchos años en las aulas virtuales también. Así que les agradezco a Alejandra, la decana, Lila, que además de colegas somos amigas y andamos recorriendo los mismos caminos. Agustina, que ayer también estuvimos organizándonos, la subsecretaria académica, para tener este encuentro con el que me quedé con ganas de ir para allá, porque han arrancado demasiado temprano con la presencialidad y bueno, soy profesora y consejera por estos lados y hoy empezamos las actividades políticas en la universidad. Así que esa razón hizo que esta vez mi cuerpo y mi cabeza esté acá en Santa Fe y los pueda acompañar de esta manera a todo ese grupo tan grande que me encantaría poder participar ahí con ustedes de estas charlas. Que más que por ahí ponerlo quizás en clave, me voy a apropiar del ciclo que han armado de foro. Un foro implica pensarnos, tener voz, tener gestos, tener escucha, más que en una conferencia quizás empaquetada, ¿no? Esto, como siempre, queda grabado, seguramente se transcribe, y bueno, el relato en la cotidianeidad tiene otra espontaneidad que por ahí, si estuviésemos en una conferencia muy teórica, no le daría lugar. Así que vamos a ir por ese lado. Quizás lo que traigo para compartir, que espero que sea disparador de preguntas, que eso sí nos ha dejado la mediatización por videoconferencias, es que tengamos estos espacios de preguntas independientemente de los lugares físicos en los que estemos, es compartirles algunas visiones, ¿no? Visiones fundamentalmente como educadora universitaria, reflexiones que vienen de compartir muchos espacios de construcción de proyectos de educación superior y universitaria mediatizados, y que también va tratando de comprender tanto el contexto cultural que nos contiene,
y ahora vamos a ver el cultural digital que nos contiene, y cómo como instituciones codificamos lo que estamos haciendo, ¿sí? En estas breves presentaciones, tanto de Alejandra como de Lila, usamos un montón de etiquetas. El CIED, la virtualización, la sincronía, las mediatizaciones, las normativas, los nombres, cómo llamamos a las cosas, ¿no? Es un momento de altísima concentración en poder entendernos. A mí me gusta pensar la educación mediada desde ese lugar cuando hacemos confluir lo que sucede, lo que proyectamos, lo que diseñamos y cómo lo hacemos legítimo. Las normas, las nacionales, las locales, hace legítimo eso que entendemos que queremos hacer. Y eso creo que va a ser el paraguas de este compartir que les traigo, que va a ser a través de mirar algunos casos, a través de ver esas normativas, cómo nos performan, porque hoy todos estamos pensando esto, no solo por pandemia, que nos acercó a las pantallas, a todos transitamos la experiencia sociotécnica, y eso nos trajo, no fue necesariamente una búsqueda de innovación académica, una búsqueda de innovación curricular, sino una marca que nos dejó en la comunidad universitaria de un acercamiento, una experiencia que está mediada por tecnologías. Es como el segundo momento donde a mí me interesa que nos paremos para entendernos como comunidad universitaria. Sobre todo Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, que actualmente tiene un espacio a nivel central, el CIED de la Universidad de Córdoba, que intenta representar y ir tomando y marcando algunas puntas a partir de una historia. La Universidad de Córdoba tiene historia en educación a distancia en general. Actualmente trabaja desde el área central. No sé si andarán por ahí, pero el año pasado estuvimos con el equipo de Gabriela Zabulski también generando estos talleres de qué quiere decir diseñar hoy en educación a distancia. Nos encontramos con unas normativas que nos hacen pensar en la interacción pedagógica y nos encontramos con algunas demandas, que esas me las anoté como para que tienen que ver con la singularidad de su propia facultad, ¿no? Esta idea de flexibilidad, esta idea de que si bien se presenta como un por qué no quieren virtualizar, abre una interesante ventana para ver si pongo como gran tema la interacción, y ese es mi problema para la virtualización, cómo me puedo apropiar, qué puedo diseñar, qué puedo hacer para que eso sí suceda. Porque si hay algo que la educación a distancia, ahora vamos a entrar un poquito a la educación a distancia, la educación mediada, ayudada por la agenda de la tecnología, nos está generando entornos que favorecen interacciones pedagógicas cada vez más ricas, cuando me las puedo apropiar, cuando no respondo al mandato tecnológico o al mandato normativo, ¿sí? Entonces, como los tres niveles, reconocernos en el contexto regional, comprendernos desde las prácticas que emergen y de esas normativas que nos van performando, que nos van haciendo pensar cosas, y la singularidad. ¿Por qué queremos y qué entendemos por virtualizar? Que esa es una pregunta que yo les haría a Lila en general. Cuando uno habla de virtualización, la pandemia nos dejó, yo les haría levantar la mano, ¿qué imagen mental se me viene cuando dicen, bueno, ahora vamos a virtualizar la enseñanza? Si a la mayoría lo primero que se nos viene no es la sincronía por videoconferencia. Levanten la mano, me amplían un poco más la máquina, la imagen. ¿A quién se le va viniendo siempre esa primera imagen? O más o menos, o ya la tenemos más moderada, ¿sí? Ahí va algunos, ¿no? Y seguramente cuando decimos flexibilidad, decimos, bueno, porque la videoconferencia nos deja ser más flexibles. ¿Flexibles en qué? ¿Qué es lo que se flexibiliza? ¿No? Entonces vamos a pensar un poquito por ahí. La idea de... esperen que... ¿Ahí ustedes están viendo bien la pantalla?
¿sí? Entonces vamos a tratar de atravesar primero, tomar un poquito de distancia de las etiquetas. ¿Qué es educación a distancia? ¿Qué es educación virtual? Vamos a tratar de mirar cómo podemos posicionarnos a través de alguna visión, de una misión, sobre la educación mediada por tecnologías en el ámbito universitario, que si nos hiciésemos estas preguntas en otros niveles del sistema educativo, iríamos por otro lado, ¿no? Acá tenemos ciertas configuraciones, ciertas visiones que nos atraviesan y cierto tipo de prácticas que se desarrollan en un contexto universitario que va conteniendo toda su trayectoria en ciertos niveles de gobernanza. ¿Por qué digo gobernanza? Porque lo primero que tenemos que hacer es tomar las riendas de poder visualizar, proyectar esa educación mediada por tecnologías en el ámbito universitario, que tiene sus propios rasgos, ¿no? Hoy nos encontramos con estas grandes preguntas, ¿sí? Fuera de esta caracterización normativa. Yo voy a jugar mucho porque las normas nos marca, ¿eh? Vieron que es como en nuestro estatuto, bueno, ¿qué nos dice la norma y qué hacemos nosotros? Si empezamos a volver a mirar esas grandes preguntas, ¿qué se define como educación a distancia? ¿Qué es la educación a distancia hoy en Argentina? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de virtualidad? Si uno hace el recorrido en el país, digo yo, en Argentina, en el marco de las universidades, hay una red, la Red Universitaria de Educación a Distancia, que nos permite mostrarnos en nuestras particularidades, ¿no? En Argentina tenemos más de 40 años de desarrollo de la modalidad a distancia. La modalidad a distancia entendida como esa capacidad de pensar el itinerario universitario por fuera del espacio o el tiempo. No lo tengo escrito, por eso le dije a Lila que tendría que haber tomado algunas notas que ella mandó. La educación a distancia como proyecto universitario siempre tuvo como gran objeto pensar, y yo voy a hablar de las prácticas pedagógicas entre las cuales encontramos la enseñanza, prácticas pedagógicas que están mediadas por tecnologías y que posibilitan que eso suceda en un espacio y o tiempo diferente. ¿Diferente al qué? En realidad es diferente al convencional, que es una etiqueta que no estamos usando. Pero la presencialidad, así como la modalidad de educación a distancia, tiene sus propios rasgos, ¿no? Entonces, empezamos a definir otras modalidades siempre a partir de la modalidad presencial. Pero bueno, es parte de nuestra historia, no la podemos negar. Nuestra historia en términos del ámbito educativo. Construimos edificios para que eso suceda, ¿sí? Estoy hablando de los últimos 100 años de la educación universitaria, ¿no? Y hace 40 que las universidades nos damos la oportunidad de pensar la educación a distancia más allá del espacio físico y más allá de los tiempos que organizan un cronograma. Entonces, eso implica pensar un proyecto mediatizado, espacio y o tiempo diferente al convencional. ¿Cuáles son las experiencias que fueron apareciendo en Argentina y que se transcriben socialmente con diferentes, a mí me gusta decirle, nombres de fantasía, porque es como uno se reconoce? La educación virtual, la educación digital, la bimodalidad. Hoy también se está hablando de educación híbrida. Todos esos conceptos como tales no los encontramos en la norma y es mucho mejor que así sea. Las universidades, las instituciones, las facultades, los grupos académicos somos totalmente autónomos para encontrar el código que más nos representa. La virtualidad también tiene historia como tal, además de que ahí adhiero a una perspectiva filosófica que la instala en los 90, y estoy hablando en los 90 antes de los grandes tiempos de la digitalización, una idea de virtualidad que nos invita a pensar Pierre Lévy, filósofo francés, que él dice, tenemos que pensar la virtualidad como un proceso en potencia. Es algo
que va a suceder mediante otra serie de procesos que se van dando. Nosotros tenemos fuertemente instalada la idea de virtualidad como mediatización tecnológica de algo. O la virtualidad la asocio a un aula virtual, o la asocio a una plataforma de videoconferencia, o lo asocio a alguna tecnología. Pero la educación a distancia, que implica pensar en otro tiempo y o espacio los procesos de enseñanza y aprendizaje, es virtual desde siempre. De hecho, la presencialidad es virtual en sí misma, porque un proceso de aprendizaje no sucede síncronamente en el instante en que se está dando la interacción docente-estudiante en un aula, cualquiera, virtual o presencial, como quiera. Lo que es virtual es el proceso, nos dice Pierre Levy, es algo que sucede en potencia. Ahora bien, con la mediatización tecnológica, tenemos oportunidades para poder generar condiciones para que ese proceso suceda. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo empezamos a darle contenido. Primero, la educación a distancia como proyecto político de pensar la educación en forma mediatizada, trascendiendo los espacios y o tiempos convencionales. Las primeras marcas que tenemos en Argentina del desarrollo de educación a distancia vienen de la mano, no sé si hay gente que esté estudiando estos temas, pero los primeros proyectos vienen de la mano de pensar la formación continua para nuestros científicos y profesionales que en la época del proceso se tuvieron que ir de Argentina. Con la reapertura democrática se empiezan a diseñar las primeras propuestas de formación continua que daban cuenta de que nuestros ciudadanos y ciudadanas puedan volver al país y puedan reconfigurar toda nuestra plataforma de conocimiento silenciada y obturada en la época del proceso. A mí me interesa que volvamos a pensar cuáles son nuestros rasgos, cuáles son nuestras huellas, porque ahí empieza a hablar de cómo estamos pensando. No salimos, esto va a quedar grabado, insisto, no salimos de un repollo tecnológico. Hay marcas en el hacer de la educación a distancia que tienen que ver con fases tecnológicas. Hay proyectos de educación a distancia que no requirieron en su momento de plataformizaciones del estilo que hoy estamos viendo. Hay historia en la educación a distancia. Entonces, cuando hablamos de la educación mediatizada, estamos pensando, y esto viene del campo de pensar qué es la mediatización, que es una convergencia tanto de un dispositivo tecnológico como de las formas de interacción sociocomunicacional que promueve, pero que está puesto en sentido también, ¿sí? Entonces, las primeras marcas de la educación a distancia tienen que ver fuertemente con la formación continua y se va dando en paralelo con la reapertura democrática esta necesidad de pensar transformaciones, innovaciones genuinas al interior de las instituciones acompañadas por una instancia de mediatización, ¿sí? Hay un segundo momento, y esto también tiene que ver con la llegada a territorio, ir más allá de donde la gente se podía localizar. Son los rasgos de los primeros proyectos de educación a distancia. La Universidad de Córdoba está entre ellos, la Universidad Nacional del Litoral hace 20 años, ahí tengo mucho para contar, pero se lo podemos dejar para después para el intercambio, de diseñar carreras enteras propuestas en la modalidad de distancia. Algunos proyectos pioneros que tienen que ver con el ingreso universitario, como fue el caso de la UBA, o sea, lo que se pensó es un diseño particular, mediatizado, para llegar a otros lugares y en otros tiempos. Y hay otro caso que a mí siempre me interesa traer a la mesa de los casos en Argentina pioneros, que tuvo que ver con una incorporación fuerte de los espacios de sincronía por videoconferencia, que fueron algunas de las universidades patagónicas, en particular la Universidad de la Patagonia Austral. La Patagonia crea entre el 2000 y el 2003 su programa de educación a distancia. Y en el 2003-2004 su modelo de educación a distancia estaba basado en las videoconferencias.
2003, 2004. Hoy agarramos cualquier aplicación de la que tenemos en el celular y por todas podemos hacer videoconferencia. Piensen, hace más de 20 años, cuando algunas instituciones tenían solo algunas cuentas de correo electrónico, cómo se manifiesta como pionero ese proyecto de educación a distancia que ya incorporaba la videoconferencia como forma central de interacción. ¿Sí? Ahí tenemos unos primeros rasgos. Hay un segundo momento, y ahí es donde aparecen los programas de educación digital, de educación virtual, donde el ecosistema de plataformas, ¿no?, empieza a configurar esas mediatizaciones que las universidades podíamos promover. Entonces hay un segundo momento, una fase de plataformización, donde si bien el modelo, la fase 1, si quieren, tenía que ver con el diseño de materiales educativos, el correo postal, la telefonía tradicional, hay un momento entre el 2008 y el 2012 donde las universidades empezaron a tener oportunidades de acceder a plataformas de la conectividad, plataformas tecnológicas donde podía suceder la experiencia universitaria. Allí empezamos a encontrar algunas universidades, como todas las que le nombré antes, pero hay algunas que pusieron una marca, como fue la Universidad de Quilmes, que fue la primera que toma un modelo español, pero empieza a incorporar la plataforma e-learning en forma como prácticamente base del modelo que tenía. Y hay un tercer momento que es previo a la pandemia, y por eso hoy cuando Lila dice se aceleró en la pandemia, empieza a aparecer una fase emergente de disponibilidades tecnológicas que empieza a combinar ya no solo las posibilidades tecnológicas conectivas, sino las presencialidades. ¿Qué pasó? Con la pandemia, todos empezamos a acercarnos y encontrarnos a través de no solo la plataforma de videoconferencia, sino una serie de plataformas tecnológicas, y eso se lo dejo para el foro que tenga que ver con tecnologías y enseñanza, para ir viendo cómo fueron modificándose esos escenarios mediatizados con esa agenda tecnológica. Así que podríamos como mirar como tres grandes fases en términos de las mediaciones tecnológicas que iban acompañando la educación a distancia. Si quieren, todas estas gramáticas que aparecen, educación expandida, educación híbrida, tienen que ver con esa nueva búsqueda. Y por eso es interesante que cada comunidad, cada grupo pueda encontrar y configurar ese modo en el que pueda entender la virtualización. Así esa virtualización tenga rasgos tecnológicos múltiples, que es algo que es un rasgo que tenemos hoy, que quizás en los modelos de los años 2000 a 2010 era complejo. Si institucionalmente queríamos armar un sistema de educación a distancia, trabajamos con lo que denominamos muchas veces monotecnología, con un único medio maestro, o el video, o el aula satelital, o el impreso, o la comunicación por mail, o el teléfono, ¿sí? Hoy tenemos un escenario que es más amigable, pero vamos a ver qué nos deja ese nuevo escenario. Esto en términos de las configuraciones institucionales, haciendo así como un súper recorrido en Argentina, ¿no? Ahora sí, tomamos un poquito de distancia y vemos cuáles son las visiones, las que vimos recién son las misiones, cómo nos paramos como instituciones frente a ciertos proyectos. Acceso a la educación superior en el territorio, innovación educativa, recuperación de científicos y científicas que estaban fuera del país, expansión de la universidad más allá de sus paredes. Ahora, en términos de esa configuración del proceso pedagógico, podemos encontrar tres visiones claves que atravesaron y que atraviesan la educación mediada por tecnología. Y de hecho salen las encuestas que compartió Lila recién. Una visión que está como apoyada y haciendo énfasis, esa inclusión de tecnologías, en el proceso pedagógico en particular, en el de enseñanza, en el aprendizaje. Es ese espacio que tenemos los equipos docentes
para tomar definiciones en cuanto a la inclusión genuina de tecnologías para favorecer e innovar en esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y quizás también de evaluación. Estas experiencias que ustedes fueron tomando, que más allá de un programa institucional genérico, ahí siempre hablamos que cuando uno tiene un proyecto de educación a distancia formalizado, genera las condiciones para que eso suceda. Y esas primeras condiciones las caracterizamos como de inclusión efectiva. Es decir, bueno, quiero desarrollar educación a distancia, ¿cuáles van a ser las condiciones de mínima que establezco para toda la comunidad que quiera hacer educación a distancia o educación mediada? Es la segunda visión, es la relacional. Cuando, por ejemplo, lo que tenemos en Argentina es una marca muy fuerte de los proyectos curriculares con opción pedagógica a distancia. Yo ahí, y lo vamos a dejar quizás hasta para charlar un poquito, cuando yo hablo de la opción pedagógica a distancia, para la validación de títulos y del CIED es un tema el trámite administrativo que tengo que hacer, pero ahora lo vamos a dejar experimentar un ratito. Es decir, bueno, nosotros podemos tener decisiones didácticas, porque quiero incluir una tecnología que tenga que ver con la visualización de expertos y armo en el aula virtual una galería de los expertos contemporáneos que trabajan en un tema, ¿no? Entonces, esa visión didáctica enriquece a una modalidad más amplia, pero va siendo parte de esas pequeñas decisiones. La segunda, la relacional, la institución genera las condiciones para que eso suceda. Y la otra perspectiva, la otra visión que subyace en esas definiciones de cómo ubico la mediación tecnológica en las propuestas, tiene que ver con una visión más ecosistémica. Comprender que hoy la experiencia de enseñanza y aprendizaje ya no sucede de la misma manera que antes. ¿Cuántos de nuestros alumnos aguantan 4 o 5 horas concentrados en un mismo tema? Tenemos problemas tenemos temas a los que atender en nuestras prácticas que hacen a la educación superior, la lectura, la escritura, dónde escriben, cómo se conectan, cómo se comunican, cuáles son los pasillos por los que hoy andan, ¿no? Entonces, esta es otra visión que tiene que ver con, bueno, ¿cómo entiendo que se va transformando la experiencia educativa mediada por tecnología? Pero son visiones, porque esas visiones hacen al compromiso de las acciones, ¿sí? Si entiendo que quiero generar innovación pedagógico-didáctica, ¿cuáles son esas? Y cuando yo digo institución, digo el departamento, el equipo docente, la gestión, o sea, ¿cómo diseño? Ahí también creo que salió en una de las opciones de por qué no ensayan o no experimentan con virtualización. Dice, bueno, porque no se discutió mucho al interior del equipo. Y está buenísimo que eso aparezca, porque quiere decir que podemos apostar por instancias de virtualización de los procesos pedagógicos, pero que tenemos que diseñarlo, que está en nuestro escritorio poder hacerlo, ¿no? Aquí esto es lo que hace un ratito les venías diciendo, ¿no? La idea de las fases tecnológicas, ¿no? Hay una dimensión que quizás no vamos a profundizar mucho hoy, pero que tiene que ver con entender que la tecnología no es neutra, pero sí tiene historia en nuestras instituciones, ¿no? Y ahí sí hemos intentado como categorizar la educación mediada cuando está pensada en un proyecto de educación a distancia, donde la virtualización es el proceso, la educación presencial, donde la virtualización también existe, de otros procesos, esta idea de interacciones, de cuando yo quiero incorporar un espacio de producción, cuando le doy al estudiante el tiempo para ir a terreno, bueno, sigue funcionando la virtualización, pero porque la puedo opinar como proceso, y la educación que se quedó como caracterizada como remota, que tenía que ver con, bueno, sucede fuera del espacio en el que estamos, aunque en el mismo tiempo. ¿Qué suceden? Las clases, ¿no? Las clases, que esas clases fueron de consulta, fueron de talleres, algunas mejores, algunas no tanto, algunas preferiríamos grabarlas y que después se conviertan en un recurso educativo y hago algo con ese recurso educativo, ¿no? Pero son como 3 marcas
que nos fueron dejando las tecnologías en esa fase histórica. En esta primera parte, primera pista, podemos entender las prácticas de educación mediada por tecnologías en términos del contexto sociopolítico que las contienen. Los casos nos pueden ilustrar, nos pueden mostrar, nos pueden hacer ver cosas que por ahí no se nos ocurren, qué decisiones tuvimos que tomar para hacer tal cosa, cómo configuramos los roles, qué funciones tenemos, cómo producimos para la educación mediada por tecnología, cuáles son las tecnologías, pero los podemos entender en términos de reconocer los sentidos, las visiones y las fundamentaciones de cada uno de esos proyectos. Todos estos proyectos que le nombré tienen distintos sentidos, distintas visiones y distintas fundamentaciones, ni hablar de las composiciones tecnológicas, ¿no? Eso, y lo voy conectando con lo que viene, eso es lo que me pide el CIED. Digo lo que me pide porque parece que es una norma que nos pide que nos metamos adentro de casilleros. Pero en realidad el CIED nos está diciendo, expresen el CIED, el Sistema Institucional de Educación a Distancia, que es un acrónimo que nos quedó porque ahora vamos a ir a la fecha, pero esa es una norma que se terminó creando en el 2016-2017, lo que nos está exigiendo, pero está muy bien que nos lo exija, que no que nos lo exija el CIED como si fuese un evaluador externo, sino que nos hace pensar en sentidos, visiones y por qué estamos haciendo las cosas. El segundo rasgo tiene que ver con reconocer de esa historia de la educación a distancia en Argentina componentes, no solo de mediaciones tecnológicas, sino curriculares, culturales, y yo le agrego la tercera, que es la que poco miramos, las organizacionales. Las organizacionales son pensar cómo hacemos para que eso suceda, algo que a veces no le prestamos nada de atención, o que lo tenemos muy naturalizado en los espacios convencionales, ¿sí? En los espacios convencionales sabemos lo que hace un BDL, sabemos dónde está el aula, ¿no? Hay muchas dimensiones organizacionales que si defino que quiero incorporar un proceso de virtualización pedagógica, los tengo que pensar. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo creo identidad? ¿Cómo creo pertenencia? Quizás no son temas de historia medieval o historia argentina o cualquiera de las materias que tengan que enseñar, pero sí me compromete como docente universitario. ¿Cómo aporto a la configuración de identidad, de pertenencia? Todo esto que Alejandra, la decana, dijo que es como un objeto, pensar en el ingreso, la permanencia y también el egreso, ¿sí? Y la tercera es pensar que la norma, más que una exigencia, por ahí lo que nos va dejando son rastros performativos. Nos van mostrando algunas pistas de por dónde podemos configurar nuestras experiencias universitarias. Vamos hasta por ahí, entonces nos encontramos hoy en este escenario. Ya no vamos a usar una etiqueta, sino tratar de pensar de estas tres instancias que caracterizamos, sobre todo en el post-pandemia, bueno, ¿qué decisiones podemos tomar? ¿Qué diseños y qué acciones, siempre en términos colectivos, ayudan a pensar esa nueva experiencia de educación mediada por tecnología? ¿Sí? ¿Vamos por ahí? ¿Alguien quiere hacer alguna intervención antes de meternos un poquito en las visiones de las normas? ¿Vamos? ¿Bien? ¿Así, más o menos? ¿Sí? ¿Seguimos? Esto, estando allá, yo ya estaría caminando con mate por ahí, dando vueltas. Bien. ¿Vamos, Lila, o querés que retome alguna cosita? Dale, te escuchamos. Bien. Entonces, digo porque estos tres niveles, entendernos de qué sentido le queremos dar, cómo lo vamos a hacer, pensar qué decisiones, qué diseños y con quiénes nos ponemos a colaborar entre nosotros. Si hay algo que sí nos encuentra a la comunidad universitaria en este momento, es que hay mucho saber construido sobre educación a distancia, educación mediada, virtual, digital, como más nos represente que la llamemos, ¿sí? Es cierto que es necesario tener un acuerdo, porque todo esto lo hacemos para poder entendernos con
los y las estudiantes que tienen que elegir, que tienen que transitar y que tienen que egresar. Si no nos podemos entender en estas cuestiones, fíjense que hoy hasta la categoría clase es un lío. La clase, hoy esto todos los secretarios, subsecretarios me van a, la gestión no me va a querer mucho con lo que voy a decir. Hoy los regímenes de enseñanza de nuestras instituciones ya no hablan de la experiencia que está sucediendo. ¿Qué es una clase hoy? Tengo que empezar a explicar, no, una clase virtualizada. ¿Virtualizada cómo? ¿Síncrona o asíncrona? O sea, hay como una pista para volver a construir un código que dé cuenta de esas condiciones que le queremos dar a condiciones experienciales de mediación tecnológica con las que queremos transformar nuestras propuestas formativas, ¿sí? En ese contorno están las normativas, y las normativas también tienen historia. Yo voy a ir muy rápido con la primera parte, pero seguramente en este grupo hay gente que reconoce las primeras etapas de cómo validar una carrera. A ver, ¿por qué es importante validar una carrera? Porque validamos los títulos, ¿no? O sea, eso, independientemente después de las acreditaciones CONIAU, artículo 42, 43, los consejos de decanos que definen estándares, etcétera, etcétera, hay un nivel que se mantuvo y se mantiene durante todo el tiempo, que es el Ministerio de Educación, el Estado, el que valida los títulos que le otorgamos a nuestros estudiantes, nuestros egresados y egresadas. Ahora, en la normativa siempre hay una tensión. Uno no termina de poder ver claramente qué están normando, ¿sí? ¿Qué están pidiendo como condición básica para poder acreditar una carrera? La famosa 1717, que es del 2004, mostraba una validación, ojo, de la carrera en la modalidad distancia que estaba centrada en el docente. Como si el docente desarrollase la docencia en un tubo de ensayo, no en una institución, con condiciones, con alumnos, etcétera, etcétera, la carrera se evaluaba por la calidad de los materiales educativos que producía el docente. Eran tiempos de tecnologías analógicas. Imagínense si hoy tendríamos que hacer eso y presentar al ministerio, no sabríamos ni qué presentar. ¿Qué presentamos? Una pantalla donde suceden cosas, una videoconferencia grabada, pero que tengo que ver otras cosas para entender lo que sucede, ¿no? Entonces, desde el 2004, hace 22 años, y eso duró hasta el 2017, validar una carrera a distancia en ese momento, espacio y o tiempo no presencial, o sea, se definía por la negación, estaba centrada en el docente, en los materiales educativos que producía. Si era a distancia, reconocía que se dictaba en un espacio y tiempo distinto y se medía en horas. ¿En horas de qué? Horas del plan de estudio, que todos sabemos que las horas del plan de estudio necesariamente no son horas de trabajo docente ni horas de cursado estudiantil, ¿no? En general, lo que dicen esas horas es muy subjetivo porque reúne un montón de cosas, pero todos los argentinos, todas las universidades argentinas convivimos con ello, ¿sí? ¿Está escrito en algún lugar que las 1.500 horas que tiene un plan de estudio son 1.500 horas de cursado presencial sincrónico docente-alumno? No, en ningún lugar. Pero por costumbre y por legados, entendíamos así en la normativa la medida de horas. Durante mucho tiempo se trabajó, y en esto la Universidad de Córdoba y las 60 universidades argentinas trabajaron mucho tiempo, militaron mucho tiempo el cambio de esa norma, tratando de encontrar una norma que muestre que un plan de estudios es un emergente de un montón de condiciones institucionales, que no solo depende de la calidad del material educativo que produce un docente, porque de hecho las instituciones universitarias, sobre todo las públicas, sabemos que
tenemos concursos, que somos revalidados, que tenemos que presentar nuestro proyecto, que tenemos una secretaría académica que hace seguimiento, que tenemos que dar cuenta en nuestra institución. Se trabajó mucho tiempo, se logró que para entre el 2015 y 2017 fueron intensísimos debates, y ahí aparece la primera vez que la normativa refiere a la educación a distancia como sistema. Pero entonces dice, bueno, si yo quiero que una institución tenga un sistema, no me puedo conformar con la lista de plan de estudio y la cantidad de horas, sino que la institución tiene que construir ese proyecto en lo que en general se llama CIED. El sistema tiene que dar cuenta de un sistema de educación a distancia. Un sistema de educación a distancia que qué elementos tenga. De garantías a los docentes, de garantía a los estudiantes, sistematice cómo va a ser la interacción, sistematice cómo va a trabajar en territorio y sistematice con qué tecnologías va a trabajar. Es similar a cuando cualquier institución quiere ser validada como universidad o cuando uno quiere validar los proyectos de investigación. Valida un sistema. Bueno, en el 2016, 2017 se termina validando la norma que pone el énfasis en la institución como garante de legitimidad y calidad de la educación a distancia, bajo una visión de sistema. Empiezan ahí sí a aparecer estas categorías, la modalidad distancia y el concepto de virtualización, que sería eso sí para otro taller, pero ver cómo se desliza esa idea de virtualización, se deslizan los procesos, los tiempos, los espacios, en un montón de elementos, pero vuelve a medir en horas. Otra vez me dice, en el marco de su sistema, si una carrera tiene el 50% presencial, la carrera se dice que va a ser modalidad presencial. Si tiene el 50% a distancia, síncrona o asíncrona, esa carrera se va a validar, la carrera en la modalidad a distancia. Entonces, las normas tratan de generar las mejores condiciones para otras normas. Un plan de estudios es una norma, ¿sí? Y lo que trabaja son rasgos de la modalidad. Por eso la modalidad es la que podemos diseñar nosotros, tomar decisiones y hoy en día darle el rasgo que queremos. En el medio de esta les cuento una anécdota para cortar un poco esta cosa de la norma y qué dice, qué no dice. Estábamos evaluando, yo soy evaluadora de sistemas institucionales de educación a distancia, y presentan un proyecto de una entidad de Jujuy. Éramos varios evaluadores, siempre hay un evaluador tecnológico, siempre, si hay alguien, este caso lo cuento siempre porque es muy ilustrador. Estoy hablando de estar evaluando en el 2019-2020, antes de la pandemia. Esta institución presenta su sistema de educación a distancia y la base de sus propuestas eran la formación continua, eran estas carreras a términos para personas que trabajan en el sistema educativo. Y la base tecnológica de su sistema de educación a distancia era la radio, pero la radiofrecuencia. Éramos un conjunto de evaluadores y la evaluadora que tomó la perspectiva tecnológica decía, no, esto no es un sistema, esto es una tecnología vieja. Entonces no podemos aprobar un sistema a una institución de educación superior que esté con tecnología que no es de punta. Obviamente lo discutimos un montón y ahí se instala el lugar del sentido que le doy a la mediatización. Primero, la evaluación del sistema de un CIED es la evaluación de cómo genero las condiciones para las carreras a distancia, o las presenciales ahora lo vamos a ver. En este caso, si nosotros poníamos como un estándar de valor la tecnología de punta, no había manera. Teníamos que cerrar las instituciones. Nosotros sabemos que hay instituciones donde no tenemos ni conectividad, ni electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ese caso puso en valor la idea de mediatización para la educación a distancia por sobre la plataformización, que era un concepto que se había colado en el 2015-2016. De hecho, en todos los instructivos de CONEAU habla de las plataformas, como que el modelo debería tener sí o sí una plataforma. En este caso tenía una plataforma analógica de radio digital.
¿Se entiende? Cómo ubico la tecnología es lo que en términos de sentidos, visiones y condiciones, es lo que le da valor a ese CIED, que tiene la enunciación que le podemos dar desde cada una de las instituciones. De nuevo, miden horas. Esto es lo que les decía, ¿no? La carrera vuelve a medir en horas y, ojo, no es un problema de la mediatización universitaria o de la virtualización. Es un problema que todavía no sabemos qué queríamos medir con las horas. ¿Está? Esto es una cosa que tenemos muy marcada. Tenemos tatuado que las horas de un plan de estudio son horas de cursado. Por ejemplo, las tesis, algunos planes de estudio no tienen horas, como si la tesis no te llevase horas de trabajo. Pero claro, pero no tiene horas de cursado, ¿sí? Con eso tenemos que seguir conviviendo, porque cuando empezamos a medir y la bisagra son el 50% de horas, ni hablar hoy en día que se nos van a aparecer los créditos universitarios. ¿De qué estamos hablando? A mí me gusta pensar que ese porcentaje es de interacción pedagógica, mediatizada, virtualizada, presencial convencional. Me gusta pensar esa combinación. Y creo que es para donde estamos yendo lo que por ahí podemos aportar a pensar eso. Ahora, Lila. No te escucho. Estás muteada. Ahora sí. No, perdónale la interrupción, pero como para que puedas ir cerrando sí. Porque tenemos la otra actividad y se nos va a pasar como... Claro que es a las 4, yo hoy ya me quedé con las 5. Cierro con esto. La nueva normativa lo que empieza a poner en cuestión es la forma de interacción de la presencialidad. Por más que todo lo que fue mostrando Lila nos va llevando a pensar que si esto a distancia, esto es presencial, pero lo que interpela es la presencialidad. Ya no interpela la distancia. Lo de distancia va quedando. Intenta decir que la virtualidad es lo asíncrono, que la educación a distancia es lo asíncrono, pero eso está teniendo poca cabida en el ámbito de las comunidades. Entonces, ahí la experiencia, la decisión, la condición, nos va a hacer decir qué queremos decir para la norma una carrera en la modalidad distancia y qué es para la experiencia universitaria, el proceso de virtualización genuina que queremos provocar. Les cuento un caso. En la Universidad del Litoral hay una tecnicatura en emergencias prehospitalarias que el 60% de las horas de desarrollo de esa tecnicatura es presencial. ¿Por qué? Porque los estudiantes no tienen una ambulancia en su casa, no tienen todos los aparatos que necesitan los que hacen emergencias prehospitalarias. Entonces hay un cursado intensivo que se hace todos los sábados en la institución y, por supuesto, no llegamos a Ushuaia, porque una persona de Ushuaia no puede venir una vez por mes a cursar 2 días, aunque hay 2 estudiantes. Y esa carrera que tiene el 60% de presencialidad obligatoria para los estudiantes está validada en la modalidad a distancia. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es expandirnos por fuera de las paredes. Obviamente la población que toma esa carrera se ocupa en la región centro del país, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba. Bueno, pero ahí podemos brindar calidad. ¿Es a distancia? Sí, es a distancia, porque todo el desarrollo de ciertos encuentros teóricos, de ciertos prácticos, de ciertas consultas se hace mediatizado por virtualidad, mediatizado en tiempos síncronos o asíncronos. Entonces, la nueva resolución sostiene la visión de institucionalidad y sí le dice al CIED que tiene que dar cuenta de que si esa presencialidad va a estar mediada por tecnologías de videoconferencia, tienen que estar establecidas las condiciones. Adentro, las que querramos, pero las que nosotros definamos. Ahí es donde yo digo que hay que trabajar en horizontalidad con lo construido. Sobre todo la Universidad de Córdoba tiene un montón de experiencias en este tipo de cosas. De nuevo, el corolario es que también volvemos a medir en horas. Otra cuestión que es súper compleja. Pero insisto, el caso que les acabo de contar, una tecnicatura que si voy a la medida de horas, el 60% es presencial. Pero la universidad decidió que la configura en la modalidad a distancia, ¿sí? Porque entiende que se expande de esa convencionalidad de la presencial, ¿sí? Entonces, la norma nos
posibilite, que funciona como un contorno, como una regulación, nos permite, y por esto esta palabra me gusta, pensar configuraciones implícitas, que son las que esa norma no está marcando, que son las que tienen que ver con la experiencia. Esta mirada es la que les decía, que la última norma ya no solo pone en cuestión el SIED, porque le agrega una presencialidad distinta, sino que pone en cuestión el SIEP. Lo que nos está interpelando es nuestro sistema institucional de educación presencial, como que no lo tuviese, ¿sí? Estos son los aspectos que aparecen en esta imagen, son todos los aspectos que la normativa que evalúa los SIED contiene. El punto está en este entonces. ¿Cómo reconfiguramos la función sustantiva de enseñanza en términos de ciertos modelos con ciertos dispositivos, pero donde las propuestas requieren de nuestra singularidad? Posicionándonos en algunos como conceptos clave. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hibridación? Y acá voy al eje de emergentes que tenían esas primeras 4 palabras claves en el título de la charla. La hibridación es emergente. La hibridación es aquello que somos al transitar formas combinadas, mezcladas, pero porque lo estamos mirando desde una perspectiva cultural. Las prácticas van tomando formas distintas, mediatizadas, no mediatizadas, convencionales, en espacios y tiempos diferentes. Eso es la hibridación. Después está cómo llamamos en nuestras instituciones a las aulas que nos permiten proyectar videoconferencia, tener gente acá y tener gente afuera. En la mayoría de las instituciones las llamamos aulas híbridas. ¿Gracias a qué? A que hubo un plan de virtualización con alguito de presupuesto que nos decía, si ustedes arman aulas híbridas, les damos esta, y todas las universidades la hicimos. Está bien, así como es una configuración tecnológica del aula que nos permite ciertas cosas. Pero a lo mejor es de la más tradicional, a lo mejor es un profe que está haciendo consulta a sus estudiantes que están dispersos por el territorio. La hibridación es el emergente de la mezcla, diría Canclini, toda su línea de trabajo con culturas híbridas. La invitación a volver a pensar como clave qué es lo virtual en términos de mediaciones tecnopedagógicas que provocan en potencia la experiencia de enseñanza-aprendizaje en otra clave, del tiempo, del espacio, de las mediaciones, de los mismos equipos, etcétera, etcétera. No me voy a detener en estas últimas 2 características, pero la noción de transmedia seguramente la van a trabajar cuando estén con el foro de tecnologías y enseñanza, y tiene que ver con reconocer las mediaciones tecnológicas desde sus posibilidades de apropiación comunicacional didáctica que podemos hacer, ¿no? Entonces, la idea de transmedia es que ya no es monomedio, ya no es solo por la clase convencional, la experiencia universitaria, ya no es solo por la videoconferencia, ya no es solo por el aula virtual, pero tengo que dar ubicuidad. Todo ese escenario que se yuxtapone se caracteriza por ser transmedia, de muchos medios. Y la semántica la dejamos para otra charla. Venimos por acá con algunas pistas que tienen que ver con, bueno, si quiero pensar la virtualización de la enseñanza, fíjense que tengo que revisar la mediación tecnológica a partir de una mirada de las prácticas tecnopedagógicas y de gestión amplia, ¿sí? Si no caemos en los modelos de los 90, el profesor resolviendo todo, el profesor haciendo todo, y cargamos en la decisión didáctica todos estos grandes sentidos que son colectivos. El ingreso, la permanencia y el egreso son sentidos colectivos de nuestros objetivos institucionales. Ahora, aportamos desde cada uno de nuestros espacios. El segundo es recuperar las buenas experiencias de nuestras gramáticas estabilizadas, tanto de lo que podemos aprender de la historia que continúa de la educación a distancia y también de la educación presencial o en presencia, que es lo rico. Hoy coincido con quienes cargaron como gran tema la interacción, pero en realidad la interacción pedagógica es un tema desde siempre. No sé cuál es una comisión, el número de una comisión, la comisión más grande en la facultad de ustedes, ¿cuántos alumnos tiene? ¿80, 100 o vamos menos? ¿400?
Más o menos. 120. 120. Bueno, es un montón, ya es un montón. Digo, hay procesos de interacción en función de nuestras funciones y nuestros roles que tenemos que revisar. Una cuarta dimensión, que si quiero proyectar una experiencia mediatizada, tengo que pensar en la cultura virtual y digital que requiere, a mí no me gusta hablar de alfabetización digital, pero de reconvertir y reentender nuestras prácticas. Muchas veces todos dijimos, no, sí, la verdad que dar clases a 200 alumnos con 180 cámaras apagadas es un desastre. Pero vos puedes escuchar a los estudiantes y te dicen, no, la verdad que esa clase me aclaró esto, la verdad que ese espacio. Claro, ¿qué estoy midiendo? Si mido tecnológicamente es una cosa, si mido en términos de lo que sucedió es otra, pero si yo no voy a generar ningún diálogo, también lo grabo y lo dejo. Entonces, eso es pensar en la cultura, qué tipo de prácticas suceden en ambientes virtualizados y a través de las condiciones que me da la digitalidad. Y el quinto elemento para pensar la virtualización es pensar en esa expansión. A veces pensamos proyectos de educación mediada por tecnologías con muchas propiedades que no pueden ser apropiadas por las comunidades a las que queremos llegar. ¿Sí? A veces hablamos de la flexibilidad del tiempo y entonces queremos hacer videoconferencia para que los chicos no se transporten, pero seguimos organizándonos por los horarios de la presencialidad. O sea, doy clases de 10 a 12 y mi grupo de estudiantes el problema que tienen es que están trabajando y no pueden. Entonces ahí defino la virtualidad en términos de lo más tradicional de pensar por fuera del tiempo. Entonces no es una flexibilización, ¿sí? De tiempo. Si yo estoy trabajando la videoconferencia con el mismo horario que tengo. A veces hablamos de la incorporación de la videoconferencia en toda la calendarización. ¿Y los estudiantes qué dicen? Y no, profe, lo que pasa es que yo no llego, si usted la da virtual por videoconferencia a la clase, yo no llego porque en mi facultad no tengo disponibilidad. Con el wifi de mi teléfono puedo, pero si me tengo que ir a otro lado, no llego a la clase, que usted termina a las 4 y yo a las 4 y 5 empiezo otra clase presencial convencional. Entonces, cuando hablamos de conectividad, no solo es la conectividad de infraestructura, sino esa conectividad social. ¿Cómo hacemos que nos conectemos cuando estamos pensando en la interacción altamente mediada por tecnología? ¿Es fácil? No, no es fácil, ¿sí? Pero tiene que ver con esos ensayos que nos podemos dar, que nos tenemos que dar, pero sobre todo pensar en esa proyección colectiva y en términos de diseños de políticas tecnoacadémicas, si se quiere. Acá tendríamos para abrir, a lo mejor esta imagen les sirve como insumo para el taller que van a hacer ahora, pero es como abrir en esos elementos, esas componentes que implicaría pensar la educación superior en modo virtual, ¿no? Y ahí hay como un rastreo bastante grande que se puede hacer. Y sí dejaría como 3 desafíos. Lila me decía que trate de cerrar como 3 desafíos. Y en esta clave más institucional de pensar colectiva, de pensar en comunidad la virtualización, creo que el primer desafío es animarnos a diseñar colectivamente la perspectiva de la virtualidad, pensando en nuestros procesos educativos en potencia. Y me faltó la palabra mediados. Procesos educativos mediados, pero en potencia. Poder diseñarlos, ¿sí? No estar atrás del mandato meramente tecnológico. Por el otro lado, pensar que nuestra experiencia universitaria, nuestras clases, nuestras consultas, nuestras dudas, nuestras interacciones, hoy admiten que pensemos combinaciones, remix, como decimos nosotros, de las mediatizaciones académicas. Y también de esas mediaciones que permiten la comunicación didáctica. Ahí hay otra, pero entiendo que lo van a poder trabajar cuando estén en el foro de tecnología y enseñanza. A veces cuando hablamos de materiales educativos o recursos educativos, cuando uno hace un rastreo de cuáles son los recursos educativos, encontramos recursos digitales temáticos, teorías desarrolladas, no recursos que estén parados en la comunicación pedagógico-didáctica, que es la que nos falta. Entonces ahí hay una combinación. Bueno, ¿cómo
cómo me ayuda este espacio de interacción síncrona como encuentro, como diálogo, como espontaneidad, cómo trabajo, qué tipos de tratamientos recupero en el aula virtual. ¿Qué tiempo le lleva ese trabajo de aula virtual a un estudiante? Lo mismo que tiempo le lleva encontrarnos en una clase, ¿sí? Entonces hay que pensar esas combinaciones. Dentro de las posibilidades, esas combinaciones. Y yo creo que la tercera, que es la más compleja, y es la que transitamos todos, pero en la que todos aportamos, que es la gobernanza, que es ponernos de acuerdo en los modos de gestión y legitimidad de esos procesos de virtualización universitaria, si se quiere, ¿no? Como corrernos un poco, lo que les quería compartir es como quizás corrernos de esa posición casi tecnocrática de que la virtualización no resiste el mero mandato tecnológico, ¿no? Incorporo esto para que pase esto, sino que lo que tengo que pensar es ese sentido y ese sentido que me implica después tomar decisiones de diseño y desarrollo de condiciones. Y estas son hasta negociaciones del equipo docente. Los docentes no estamos dando clase como titulares, adjunto a cargo, el JTP. O sea, eso no está, sobre todo, creo que me entienden, los que estamos en el ámbito de las sociales y humanas, ¿sí? Donde hay una horizontalidad y hay una transversalidad. Hoy tenemos una etiqueta de cargos docentes, pero estamos formándonos en un espacio donde la enseñanza requiere de que revisemos ese sentido y pensar la educación, la enseñanza virtualizada, qué sentido le damos a las mediaciones tecnológicas también. Quizás esas si yo tendría que decir en nuestro carácter de ciudadano educador, tendría que ver con eso, con volver a creernos la capacidad de diseñar y de proyectar en un escenario mediado con tecnología, entender el contexto de transmediación, estas múltiples ventanas y puertas y pantallas que se nos abren, y después construir en forma colectiva esta idea de gobernanza, cómo lo vamos a hacer, cómo reconocemos que lo podemos hacer y generar instancias, sobre todo de acceso a la educación superior, que está tan tensionada hoy, y que ya no solo depende de que un estudiante haya elegido bien la carrera, hay un montón de variables sociales, culturales, que son las que a mí más me están preocupando, económicas, territoriales, que bueno, que nos están poniendo a las universidades en un lugar complejo. Así que bueno, espero que les haya dejado algunas pistas, porque ahora la parte de diseño es la parte más linda, porque uno empieza a agarrar cada componente y hacerla propia y dar cuenta de nuestra singularidad, de nuestras condiciones propias, ¿no? ¿Hay alguien que tiene ahí que dar en dos abiertos micrófonos? Así que bueno, para ustedes que andan por ahí, que dejaron